El último regalo del padre. La fiesta del olvido. Las velas del pastel brillaban débilmente en el comedor, 75 pequeñas llamas que parecían danzar al ritmo de las risas forzadas que llenaban la casa. Joao Silva observaba desde su silla en la cabecera de la mesa, sus manos temblorosas descansando sobre sus rodillas gastadas. Era su cumpleaños, pero se sentía más como un invitado incómodo en su propia celebración. «Papá, ¿podrías moverte un poco? Estás bloqueando la foto», le dijo su hijo mayor, Carlos, ajustando su teléfono para capturar el momento perfecto. Joao se corrió obedientemente, sintiendo como su presencia se desvanecía aún más en el fondo de la escena familiar. Durante décadas, Joao había trabajado desde el amanecer hasta altas horas de la madrugada. Primero como albañil, luego como vigilante nocturno, después vendiendo dulces en las esquinas cuando la edad ya no le permitía trabajos más pesados. Todo por ellos. Todo para que Carlos pudiera ser el ingeniero exitoso que era ahora, para que María Elena pudiera abrir su boutique, para que Roberto terminara su carrera de medicina. Pero ahora, mientras veía a sus hijos tomar selfies y hablar de sus próximas vacaciones en Europa, Joao se preguntaba si alguna vez habían visto realmente los callos en sus manos o las cicatrices en su espalda que contaban la historia de su amor por ellos, el momento de la ruptura. La tarde transcurría entre conversaciones superficiales cuando Joao intentó levantarse para servirse un poco más de agua. Sus piernas, debilitadas por años de trabajo físico y la artritis que ahora las atormentaba, no respondieron como esperaba. Al ponerse de pie, su mano temblorosa chocó con el vaso de cristal que Carlos había dejado cerca del borde de la mesa. El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo de mármol resonó como un disparo en el silencio súbito que siguió. Todos los ojos se dirigieron hacia Joao, que se quedó paralizado, mirando los fragmentos esparcidos a sus pies. «Por el amor de Dios, papá», explotó Carlos, levantándose bruscamente de su silla. «No puedes tener más cuidado. Ese vaso era de cristal de Bohemia. Costó una fortuna. Ya no sirves ni para estar sentado sin causar problemas». Las palabras cayeron sobre Joao como golpes físicos. María Elena suspiró con exasperación mientras llamaba a la empleada doméstica para limpiar el desastre. Roberto apenas levantó la vista de su teléfono, como si la humillación de su padre fuera tan común que ya no merecía su atención. «Eres un viejo inútil», continuó Carlos, su voz llena de desprecio. «No entiendo por qué todavía vives aquí. Deberías estar en un hogar de ancianos donde puedan cuidarte apropiadamente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los nietos, que momentos antes reían y jugaban, ahora observaban con ojos grandes y confundidos. Joao sintió como algo se rompía dentro de él, algo mucho más valioso que cualquier vaso de cristal. Con manos temblorosas, se agachó para recoger los pedazos más grandes, ignorando las protestas de que la empleada se encargaría. Cada fragmento que tocaba parecía cortar no solo sus dedos, sino también su corazón. El peso de los recuerdos. Esa noche, solo en su pequeña habitación al final del pasillo, Joao se sentó en el borde de su cama con una caja de fotografías amarillentas entre sus brazos. Sus dedos, ahora vendados por los pequeños cortes del cristal, pasaban lentamente las páginas de su vida. Ahí estaba la foto de cuando Carlos dio sus primeros pasos, con Joao arrodillado en el suelo de su pequeño apartamento, sus brazos extendidos para recibirlo. Recordaba cómo había trabajado turnos dobles esa semana para comprar los zapatos de bebé más bonitos que había visto en el escaparate.
Otra imagen lo mostraba cargando a María Elena en sus hombros durante una feria del pueblo. Tenía apenas 5 años y había llorado porque quería un globo que costaba más de lo que Joao tenía en su bolsillo. Había trabajado horas extras durante un mes para poder comprarle no solo ese globo, sino toda la felicidad que cupiera en sus pequeñas manos. Y ahí estaba Roberto, graduándose de la universidad, mientras Joao aplaudía desde las gradas con su uniforme de vigilante nocturno porque había venido directamente del trabajo. No había querido perderse ese momento, aunque significara trabajar sin dormir durante 3 días seguidos. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las fotografías, borrando lentamente los rostros sonrientes de un pasado que parecía pertenecer a otra vida. Joao recordó las noches en que Elena, su querida esposa, había estado enferma durante sus últimos años. Él había trabajado de día y la había cuidado de noche, llevándole medicinas, preparándole sopas tibias, susurrándole palabras de amor cuando el dolor la despertaba. «Todo fue por ustedes», murmuró al aire vacío de la habitación. «Todo lo que hice, cada sacrificio, cada hora de sueño perdida, fue porque los amaba más que a mi propia vida». Pero ahora, mientras las palabras crueles de Carlos resonaban en su mente, Joao se preguntaba si ese amor había sido suficiente, si había valido la pena, si él tenía algún valor más allá de lo que había podido dar. La noche más larga. Joao no pudo dormir esa noche. Se quedó despierto mirando el techo, sintiendo como el peso de los años y la soledad se asentaban sobre su pecho como una losa de concreto. Se sentía invisible, como si décadas de existencia se hubieran evaporado en un instante. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. La ciudad dormía bajo un manto de estrellas que parecían tan lejanas como el amor de sus hijos. En la distancia, podía ver las luces de los edificios donde otros ancianos probablemente también estaban despiertos, luchando contra sus propios demonios de soledad y abandono. «¿Cuándo me convertí en una carga?», se preguntó en voz alta. «¿Cuándo dejé de ser el hombre fuerte que los protegía y me convertí en alguien de quien necesitan protegerse?». Pero mientras las preguntas lo atormentaban, algo profundo dentro de él comenzó a despertar. Una chispa de la misma determinación que lo había llevado a trabajar en los empleos más duros, a levantarse antes del amanecer, a nunca rendirse cuando su familia lo necesitaba. «No», se dijo con voz firme, «no voy a terminar así. No voy a dejar que la historia de mi vida termine con humillación y desprecio». Sus ojos se dirigieron hacia el pequeño armario en el rincón de la habitación. Detrás de las camisas gastadas y los pantalones remendados, sabía que estaba esperándolo su secreto mejor guardado. El secreto revelado. Con manos decididas, Joao movió la ropa y extrajo una pequeña caja de metal oxidada. La había escondido ahí durante años, añadiendo monedas y billetes arrugados cada vez que podía. Dinero de trabajos extras que había hecho en secreto, de pequeñas reparaciones para los vecinos, de vender dulces caseros que Elena le había enseñado a hacer. Abrió la caja y contó cuidadosamente su contenido. No era una fortuna, pero era suficiente. Suficiente para cambiar su vida, para recuperar su dignidad, para demostrar que Joao Silva todavía tenía valor, todavía tenía propósito. Durante los siguientes días, Joao desarrolló su plan en silencio. Investigó, hizo llamadas telefónicas discretas, visitó lugares cuando sus hijos estaban trabajando. Había encontrado algo que le devolvía la esperanza. Un centro comunitario para adultos mayores que necesitaba ayuda para expandir sus programas de capacitación laboral.
Joao había decidido usar sus ahorros para crear un pequeño fondo que ayudaría a otros ancianos a encontrar trabajos dignos, a sentirse útiles nuevamente, a recuperar su autoestima. Sería su manera de transformar su dolor en algo hermoso, su humillación en un acto de amor hacia quienes, como él, habían sido olvidados por una sociedad que solo valoraba la juventud y la productividad. Pero primero, tenía algo que decirle a su familia. La carta del corazón. En la madrugada de un domingo, Joao se sentó en la mesa del comedor con papel y pluma. Sus manos ya no temblaban, tenían la firmeza de un hombre que había encontrado su propósito nuevamente. Queridos hijos míos, comenzó a escribir. Escribo esta carta no desde el resentimiento, sino desde el amor que siempre ha llenado mi corazón cuando pienso en ustedes. Durante 75 años he vivido, y los últimos 50 los dediqué por completo a ser el padre que creí que merecían. Trabajé desde que tenía 15 años, primero para ayudar a mis padres, luego para construir el hogar donde ustedes crecieron. Mis manos se endurecieron cargando ladrillos, mi espalda se curvó levantando sacos de cemento, mis ojos se cansaron cosiendo bajo la luz tenue para ganar unos pesos extra que pudieran comprarles los útiles escolares o los zapatos que necesitaban. Cuando su madre enfermó, trabajaba de día y la cuidaba de noche. Cuando Carlos quiso estudiar ingeniería, vendí mi única posesión valiosa, el reloj de mi padre, para pagar su primer semestre. Cuando María Elena soñaba con su tienda, trabajé los fines de semana durante 2 años para reunir el dinero del préstamo inicial. Cuando Roberto necesitaba libros de medicina, comía una sola vez al día para que él pudiera tener todo lo necesario. Lo hice todo con alegría, porque el amor de un padre no se mide en lo que recibe, sino en lo que es capaz de dar. Pero el otro día, cuando me llamaron viejo inútil, me di cuenta de que tal vez había enseñado mal. Tal vez, al darlo todo, no les enseñé el valor de lo que tenían. Por eso he decidido hacer algo diferente. He estado ahorrando en secreto durante años, guardando cada moneda que podía de pequeños trabajos que ustedes nunca supieron que hacía. Con ese dinero voy a crear algo hermoso. Un programa para ayudar a otros adultos mayores a encontrar trabajo y propósito. No lo hago para castigarlos o para demostrar nada. Lo hago porque finalmente entendí que mi valor no está en lo que puedan pensar de mí, sino en lo que puedo seguir dando al mundo. A los 75 años, todavía tengo mucho que ofrecer. Espero que algún día puedan entender que un padre nunca deja de amar, incluso cuando ese amor no es correspondido de la manera que esperaba. Los perdono, porque el perdón me libera a mí, no a ustedes. Y espero que algún día puedan perdonarse a sí mismos por las palabras que dijeron. Su padre, que los amará hasta su último aliento. Joao Silva. El nuevo amanecer. 6 meses después, el Centro de Nuevas Oportunidades Joao Silva había ayudado a más de 50 adultos mayores a encontrar empleos de medio tiempo. Había organizado talleres de capacitación y había creado una red de apoyo emocional que se extendía por toda la ciudad. Joao, ahora coordinador voluntario del centro, se levantaba cada mañana con la misma energía que había tenido décadas atrás, pero ahora trabajaba por algo más grande que su propia familia. Trabajaba por una comunidad de personas que, como él, habían descubierto que la edad no era una limitación, sino una acumulación de sabiduría y experiencia. Carlos, María Elena y Roberto habían leído la carta. Algunos días visitaban el centro, todavía procesando la transformación de su padre. Las conversaciones eran lentas, cargadas de palabras no dichas y perdones que aún necesitaban tiempo para florecer.
Pero Joao ya no esperaba su aprobación para sentirse valioso. Había aprendido que el último regalo que un padre puede darse a sí mismo y a sus hijos es la demostración de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para encontrar propósito, para elegir la dignidad sobre la amargura. Cada mañana, al ver a otros ancianos recuperar su sonrisa y su confianza, Joao sabía que había encontrado la manera perfecta de honrar todas las luchas de su vida, convirtiéndolas en esperanza para otros. El amor de un padre verdadero, había descubierto, no se mide por lo que los hijos pueden dar a cambio, sino por la capacidad infinita de seguir amando, seguir creciendo, seguir siendo útil al mundo, sin importar la edad ni las circunstancias. Y ese, había decidido Joao Silva, sería realmente su último y más grande regalo, no solo para sus hijos, sino para sí mismo.